Buenas tardes, mi hermano. En esta tarde le doy muchas gracias al Señor por la oportunidad que me da para hablar de su palabra. La palabra del Señor está en Hechos, capítulo 7, del versículo 54 al 60. Y vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Que el Señor bendiga su palabra, mi hermano. Los versículos que hemos leído, ¿cierto?, nos hablan de la muerte de Esteban. Esteban, mi hermano, era un hombre que, como dice acá su palabra, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre con mucha sabiduría, que él fue elegido por los apóstoles como diácono, porque la iglesia crecía cada vez más y se empezaron a generar quizás algunos problemas internos entre hermanos, y eligieron a 7 diáconos para que ayudaran con, digamos, con todos estos problemas que habían internos, porque los discípulos ya no podían estar en toda la o solucionar todos los problemas, porque también ellos tenían que preocuparse de predicar la palabra. Y uno de estos 7, mi hermano, era Esteban, que era un hombre que donde iba, como les decía, también, al igual que los discípulos, eh, iba produciendo milagros y grandes señales. Mire, lo dice acá en el versículo, en el capítulo 6, en el versículo 8, dice así, mire: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y los fariseos, cuando vieron que Esteban, digamos así, tenía esta sabiduría para hablar, que muchas veces se enfrentaba con ellos y no podían con él, porque él conocía toda la escritura. ¿Y qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue buscar unos testigos falsos y mintieron contra Esteban, diciendo que él había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Entonces, entonces Esteban fue arrestado y fue llevado ante el concilio. Y ahí el sumo sacerdote le pide como explicaciones. Y es ahí, mi hermano, donde Esteban confronta a los judíos y a todo el concilio en general, y les empieza a decir lo que ellos habían hecho desde que el momento de que el Señor los había elegido como un pueblo escogido, cómo ellos habían desobedecido todo el tiempo al Señor, cómo habían hecho ídolos, cómo habían desobedecido a Moisés, se habían ido en contra de Moisés. Y en general hizo un recorrido a toda la historia del pueblo de Israel. Y llega hasta el final donde habla de Jesús, ¿cierto? De este Jesús en el cual ellos no habían creído como hijo de Dios y lo habían matado. Y esto enfureció a todos los que lo estaban escuchando, y se pusieron, digamos así, agresivos con él, a tal extremo que lo sacaron de la ciudad y lo comenzaron a apedrear. Y en el momento que fue apedreado, mi hermano, él dice que ve los cielos abiertos y ve a Jesús. Imagínense qué maravilloso. Quizás en el momento que él podría haber estado quizás quejándose
o quizás corriendo, escapándose, él estaba viendo a Jesús, dice, sentado a la diestra del Padre. Y ya quizá cuando ya no daba más, dice que cae de rodillas al suelo y le pide a Jesús que reciba su espíritu. Él sabía en ese momento que iba a morir, se dio cuenta de que iba a morir. Y quizás la muerte, podría él haber dicho, Señor, sálvame de la muerte o líbrame de estas piedras o de estos hombres. Pero sus palabras fueron otras, fueron recibe mi espíritu, y también un acto muy generoso de pedir por aquellos que le estaban haciendo daño, y pidió por ellos para que no le fueran considerados lo que estaban haciendo como pecado. Esteban, mi hermano, al igual que los discípulos, era un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que le daba, el que lo capacitaba y el que lo ayudaba a poder hablar con ese poder y hablar sin miedo. Después que Esteban muere, mi hermano, ocurre algo increíble, digámoslo así. Después que él muere, todos los creyentes, los cristianos, sintieron mucho miedo, porque la persecución comenzó mucho más intensa todavía. Fueron muchos los cristianos que después de Esteban también fueron muertos a causa del Evangelio. Y los creyentes empezaron a dejar sus casas y empezaron a huir a otros lugares, a otras ciudades, porque tenían miedo de ser muertos, ¿cierto? Y, y en cada parte, mi hermano, donde ellos huían o donde ellos llegaban, ellos, en vez de ocultarse quizás y de silenciar esta palabra que tanto daño les hacía a ellos porque habían tenido que dejar su familia, era todo lo contrario. ¿Sabe lo que hacían? Donde ellos iban, predicaban este evangelio, hablaban de Jesús, de los prodigios y milagros que él hizo acá, hablaban de todas las cosas que ellos habían visto, que habían experimentado. Y en vez digamos así, de morir el evangelio, en cada lugar donde llegaban estos hombres estos creyentes, estos hijos de Dios que iban huyendo, en cada uno de esos lugares se armaba otra iglesia. Se armaba una iglesia donde se reunían. Y estas iglesias, mi hermano, eran sus mismas casas, donde ellos se reunían, hablaban de la escritura, de los profetas, y se construían espiritualmente unos a otros, se fortalecían. Ahora, mi hermano, quizá llevando un poco, confrontando un poco con nuestra realidad, nosotros muchas veces pensamos que por cosas que pasan en nuestro país ya estamos viviendo una persecución. Pero comparemos un poco la persecución que recibía Esteban, que recibían los apóstoles, donde ellos tenían que dejar todo y corrían riesgo de muerte. Y aún así, mi hermano, no sentían miedo. Y quizás nosotros muchas veces con las cosas que vemos o escuchamos, empezamos a sentir miedo y nos sentimos un poco desesperados. A mí me ha pasado, por eso lo digo, mi hermano. Y nos sentimos desesperados. Y digo, y me pregunto, ¿yo estaría dispuesta a dejar mi casa con llave e irme a otro lugar porque acá no me dejan predicar el evangelio? ¿Sería capaz yo de hacer algo así? Estos cristianos sí lo hicieron, mi hermano. ¿Y sabe algo en común que había en los apóstoles, que había en Esteban, que había en estos creyentes, ciertos, que huían, que armaban iglesia en otros lugares? Algo en común que había en ellos era que estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende a los cielos, mi hermano, le deja una tarea, o más bien le ordena a los discípulos que no se muevan de Jerusalén, que esperen ahí porque va a venir el Consolador. Y este Consolador es el Espíritu Santo. Y cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés,
todos los que estaban en ese lugar, mi hermano, fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Muchas veces lo hemos leído, que ellos comenzaron a hablar idiomas distintos, lenguas distintas. Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo, mi hermano, el que les da esta fuerza y esta valentía. No son ellos solos, no es su convencimiento, ni es la fe que ellos tienen eh, por el Evangelio, por Jesús, sino que es el Espíritu Santo el que los llena de poder, mi hermano. Por eso que Jesús les dijo que se quedaran ahí y no se movieran de ahí, porque era necesario que ellos fueran revestidos de este poder, porque es la única forma de que ellos pudieran resistir todo lo que les pasó y no desertaran, que no dijeran, hoy no, esto no lo puedo aguantar, tengo miedo, me van a matar, me voy. Pensemos, mi hermano, ¿cómo puede ser que Esteban, en el momento de que está muriendo, ore al Señor, ore y más encima pida por aquellos, perdón por aquellos que lo están hiriendo? ¿Cómo podríamos también explicar que Pablo cantara, cierto, cuando estaba preso? ¿Cómo podríamos explicar tantas otras cosas que conocemos sobre los discípulos? La forma en la que murieron, todo lo que tuvieron que pasar. No hay otra explicación, mi hermano, que algo sobrenatural, porque ellos no eran hombres increíbles. Ellos eran hombres como usted, mujeres, eh, hombres, bueno, cuando se dice hombre se dice mujeres también, eh, eran como nosotros, eran como nosotros. Entonces, mi hermano, lo que los capacitaba, lo que los llenaba de fuerza, de valor, era el Espíritu Santo. Era esa promesa que Jesús le había hecho, que no iban a estar solos, que los iba a acompañar siempre hasta el fin. Y es el Espíritu Santo, mi hermano, que ahora también está con nosotros. Entonces, podemos analizar nuestra vida, mi hermano. Yo me puedo analizar y pensar y decir, Señor, eh, ¿por qué yo siento miedo? ¿Por qué no me atrevo a testificar como usted lo pidió? ¿Por qué no predico de la forma que tengo que hacerlo, mi hermano? Porque lo tenemos que hacer. Es un propósito, es un mandamiento que el Señor nos dejó. Entonces, si no lo hago, yo podría decir, ¿qué me falta a mí que tenían los apóstoles? Que no tengo esa capacidad, que no tengo esa gracia, ese poder para hablar. Y ahí podríamos llegar a la conclusión, mi hermano, de lo que nos falta es el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo, mi hermano, por ahí también en la palabra dice, ¿cierto? El Señor lo decía, que es el que nos va a conducir, el que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Es el que nos guía, es el que nos fortalece, es el que nos quita el miedo, es el que cuando nosotros hablamos, aunque nuestras palabras sean comunes para nosotros mismos, que no escuchemos, para otros pueden ser de mucho poder, pueden ser, pueden ser tan importantes que pueden cambiar su vida, mi hermano. Pero todo eso tiene que ser con el Espíritu Santo. Y para llenarlos del Espíritu Santo, mi hermano, no es necesario que usted quizás haga algo especial, porque el Espíritu Santo, mi hermano, ya fue dado, es un regalo, es una bendición que ya nos fue dada, que está con nosotros ahora en forma permanente. Solamente nosotros tenemos que recibirlo, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que aceptar y desear la llenura del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, va a cambiar nuestra vida, pero en forma extraordinaria.
porque vamos a tener gracia para hablar a nuestros hijos, para hablar a nuestro esposo, para tener un comportamiento distinto en el trabajo, para tener la valentía de soportar todas las cosas que nos confunden, todas aquellas cosas que en estos momentos nos tienen atemorizados, para poder enfrentar todas estas cosas, mi hermano, tendríamos otra actitud, tendríamos otra visión también del futuro. Así como Esteban, mi hermano, en momentos de aflicción, de muerte, en vez de pedir auxilio, él pide a Jesús, recibe mi espíritu. Me imagino que tan maravilloso lo que él vio, o tan la relación que él tenía con el Señor, con el Espíritu Santo, era tan íntima, estaban tan unidos, mi hermano, que por eso que él pide esto ante el Señor. Ahora, mi hermano, esa valentía que tenían también los creyentes, en vez de callarse cuando iban arrancando a otras ciudades, en vez de callarse, ellos seguían predicando, aún con la experiencia que habían tenido en Jerusalén, que estaban matando, ¿cierto?, a los cristianos. Aún así, ellos predicaban igual, no podían quedarse callados, porque es tan grande esto, mi hermano. A lo mejor los discípulos pensaron que el Señor iba a venir pronto. A lo mejor pensaron que ellos lo iban a ver. Ellos no sabían que a lo mejor que ellos se les iba a ir la vida esperando la venida del Señor. Y quizás a nosotros también, mi hermano, se nos vaya la vida esperando la venida del Señor. Pero tenemos que hacer algo, mi hermano, para que los demás puedan conocer este Evangelio bendito. Tenemos que hacer algo para que en nuestra casa puedan creer también en Jesús, porque muchas veces predicamos un evangelio solamente de buenas noticias, de solamente prosperidad, bienestar. Y sabe, mi hermano, que la oposición en el cristiano es algo seguro, es algo que Jesús lo dijo, que íbamos a recibir oposición, que íbamos a estar expuestos a todas estas cosas. Entonces, sí o sí se van a cumplir en nosotros. Entonces, el cristiano nos los libera de la oposición, nos los libera de la persecución, nos los libera quizás de las aflicciones de este mundo. Pero pensemos, mi hermano, que lo cortito que puede ser en esta vida, lo cortito que puede ser quizás nuestra participación en nuestra vida, y lo cortito quizás que es también nuestro trabajo, que es predicar el Evangelio del Señor. Quizás las cosas se puedan complicar para predicar, ¿cierto? Quizás no, mi hermano, quizás nunca nosotros en este país eh, podamos sufrir persecución como en otros lados. Eso no lo sabemos. Pero, mi hermano, ¿qué estoy haciendo yo para ganar almas para Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir la gran comisión que el Señor nos dejó? ¿Sabe, mi hermano, que yo me siento que nosotros somos una nación privilegiada? Y siento, mi hermano, que también eh, eso puede muchas veces llevarnos a estar un poquito relajados, porque sabe que donde más creció la gracia y donde más crecía el poder del Espíritu es en las dificultades, es cuando la iglesia enfrentaba persecución, era cuando más fuertes eran las personas, más fuertes eran los hermanos, tenían más, digamos así, pasión. Y ahora que quizás estamos un poquito más, como le digo, relajados, quizás no tenemos
tantas necesidades. ¿Sabe, mi hermano, que si buscamos el Espíritu de Dios, si buscamos la llenura del Espíritu Santo, podemos ver cosas increíbles? Pero no me refiero a cosas increíbles como no sé, como la prosperidad, como casas, como, no sé, podemos ver cosas increíbles espiritualmente. Podemos ver, mi hermano, cómo aquellas personas que quizás por años se han negado a recibir al Señor, lo podemos ver como por unas palabras, como por una predicación quizás sencilla, pueden cambiar su vida, como grandes quizás autoridades puedan aceptar al Señor. Y muchas otras cosas más, mi hermano, como se veían antiguamente en la Escritura. Todo eso lo podríamos ver si nos llenamos del Espíritu Santo. Podríamos hacer prodigios y milagros como lo hacía Esteban, como lo hacía Pedro. Lo podemos hacer, mi hermano. Nada impide que lo hagamos. El único impedimento somos nosotros mismos. Pero es el Espíritu de Dios el que pone el poder en nosotros. Y para eso tenemos que buscar el Espíritu que ya está con nosotros. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón, no solamente en una alabanza, sino que en todo nuestro día mantenerlo en comunión con Él. Y sabe, mi hermano, que cómo usted se va a dar cuenta que el Espíritu del Señor está haciendo vida en usted y usted está siendo llenado del Espíritu Santo con los frutos del Espíritu. Se va a empezar a dar cuenta que tiene más paciencia, que tiene más tolerancia, que antes me enojaba por esto y ahora no. Va a tener más tranquilidad y todo lo que conlleva el Espíritu, los frutos del Espíritu. Es cierto que el principal es el amor, porque si tenemos amor, mi hermano, hay muchas cosas que cambian en nosotros. Yo le doy muchas gracias al Señor por esta palabra y espero, mi hermano, que haber sido clara, porque sé, mi hermano, que muchas veces me enredo, pero trato de hacerlo lo más claro posible para que usted pueda entender, mi hermano, porque todo lo que uno puede aprender del Señor eh, o de su palabra, del Evangelio, es algo que no nos podemos quedar con nosotros guardados, sino que lo tenemos que entregar. Lo tenemos que entregar para edificar y para que crezcamos, mi hermano, como iglesia. Porque quizás a veces pensamos crecimiento con números, ¿cierto? Pero sabe que el número es una consecuencia del crecimiento espiritual de una iglesia. Siento que como iglesia podemos hacer muchas cosas, mi hermano, podemos hacer muchas cosas para ganar almas para Cristo. Falta que nos pongamos en comunión, que tengamos la disposición de hacerlo, que no vivamos una vida eh, tan, tan individualista, nosotros no solamente con el Señor, nosotros como congregación y Cristo, sino que nos abramos más. Muchas veces decimos, ya no le voy a predicar más porque no me quieren escuchar. ¿Y qué saca uno con ir para allá si no me quieren oír? A veces por ahí he escuchado, ya, ¿qué vamos a ir a visitar a la hermana si la otra vez la hermana estaba dentro de la casa y no nos quiso abrir la puerta, si no quiere nada? ¿Saben, hermano? Que esas cosas no nos desmoralicen, que esas cosas no nos desmotiven para nosotros buscar a los demás. Quizás es difícil ir, ¿cierto?, donde aquellos que no nos conocen y predicar el Evangelio. Y es más fácil predicarlo a los que nos conocen, porque como nos conocen, nos tienen confianza y nos van a escuchar. Entonces, mi hermano, podríamos empezar eh, hablando de Cristo, hablando de las maravillas de Jesús, de su amor, de su misericordia, de que tenemos un alma que salvar con aquellos que conocemos, con aquellos que usted sabe que muchas veces venían a la iglesia o que usted sabe que ya se alejaron del Señor. Podríamos empezar por ahí, quizás como preparándonos para lo más difícil que es predicarle a aquellos que no nos conocen. ¿Es cierto? Y ahí nos vamos a ir fortaleciendo y el Señor nos va a ir llenando de gracia.
Nosotros solamente tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Y el Señor va a poner en nosotros lo demás. Va a poner el tiempo, va a poner la gracia, va a poner el lugar, va a poner las personas, mi hermano, para que podamos predicar su evangelio. Y así como Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, nosotros también, mi hermano, podemos llenarnos del Espíritu Santo. Nosotros también podemos, mi hermano, en vez de pedir auxilio, pedir, Señor, recibe mi espíritu. Señor, perdona a mi hermano. En vez de quizás criticar, en vez de quizás cuestionar lo que está pasando, tener otra mirada, otra visión, mi hermano, que quizás todo este mundo confuso, todo lo que está sucediendo es una oportunidad para el cristiano. Es una oportunidad porque hay necesidad, mi hermano. Entonces, no decir que el mundo o que la gente está perdida o que ya no quieren nada, sino que pensar, esta es una oportunidad para mí, como cristiano, para hablar del Señor. Y tener la confianza, mi hermano, de que es la palabra la que va a actuar, no yo. No voy a ser yo con mi predicación que va a suceder algo, sino que es la palabra y el Espíritu del Señor que va a actuar en aquellas personas. Le doy muchas gracias, Señor, por esta palabra y para mi Dios sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.